no son filosofía. Decir lo que pienso en formato conceptual no es filosofía, es autobiografía conceptual. De manera que para hacer filosofía tenemos que tomarnos en serio que es una ciencia, es un conocimiento científico, es un conocimiento que tiene sus sistemas de corroboración, sus sistemas de prueba, sus sistemas de verificación, y que por lo tanto, lo otro, vuelvo a decir, es una especie de poesía conceptual, como es, por ejemplo, la filosofía de Heidegger de arriba abajo, o la filosofía de Nietzsche de arriba abajo. Que después le podamos dar la importancia que queramos, se la podemos dar, pero no podemos decir que la filosofía como ciencia rigurosa sea eso. Eso es otra cosa. El humanismo ha pasado por dos grandes etapas y ahora yo creo que necesitamos un nuevo humanismo. ¿Cuáles fueron las etapas? Cuando aparece la palabra humanista en el Renacimiento, era para distinguir letras humanas de letras divinas. Es decir, lo que no era teología eran humanidades. Y las humanidades estaban todos, la historia, la literatura, filosofía, matemáticas, ciencias, todo. Lo que no fuera filosofía, lo que no fuera teología. Cuando llega el 19, dentro de lo que eran las humanidades, es decir, la teología ve que lo de afuera, se introduce una división que era entre ciencias de la naturaleza, las ciencias duras, las ciencias que estudian lo que es la realidad, la física, la química, la biología, y ciencias de la cultura. Y las ciencias de la cultura lo que estudian es todo, que es la historia, que es la sociología, que es el arte, que es la literatura. Y entonces se produce ahí una brecha, y de esa brecha no hemos salido. Entonces, el mundo del intelectual se divide en dos grandes campos. El campo de la ciencia dura, que quiere conocer, que tiene sus métodos de verificación, que tiene sus criterios de evaluación, y un mundo variopinto, pero maravilloso, que es el de las humanidades, que tiene el problema de que es un poco medio. Yo estuve muchos años colaborando en el suplemento cultural de la ABC. Para el suplemento cultural supuso una especie de trauma en que dentro de un suplemento cultural hubiera una sección dedicada a ciencia. O sea, no, eso no es cultura. La cultura es el teatro, la cultura es el cine, la cultura es la literatura. Pero la ciencia no, la ciencia es la ciencia. De manera que esa especie como de desdén que han tenido las humanidades por la ciencia es correspondida con razón por el desdén que tiene la ciencia de las humanidades. Cuando un científico dice, vamos a ver, usted me puede criticar porque si yo no supiera quién es Shakespeare. Muy bien, yo le puedo criticar si usted no sabe quién es Maxwell. ¿Por qué? Porque los dos forman parte de las grandes creaciones de la inteligencia humana. Entonces, lo que necesitamos ahora es un humanismo de tercera generación que vuelva a unir las dos cosas. Y José Carlos, ¿y cómo puede unirlas? No yéndonos al final de las creaciones, es decir, nadie puede saber todo. Es decir, en este momento tengan en cuenta que un gran matemático no entiende más del 10% de las matemáticas que se hacen. Las otras ya es quien las entiende, porque por la cantidad de campos, especializaciones que hay, tendría que pensar que todos vamos a tener una especie de pizquita. Pues eso no vale para nada. ¿Pero en qué se parece la física cuántica, la alta matemática, la gran literatura, la pintura, las religiones, la política? Que todas son creaciones de la inteligencia. Y que, por lo tanto, si tenemos que comprenderlas, tenemos que volvernos atrás. Tenemos que volvernos a la inteligencia humana que hace esas cosas. Y que todas esas cosas que hace, todas esas formas que ha tenido de responder a las grandes preguntas o de resolver los grandes problemas o de intentar dar sentido a la experiencia, todo eso es la cultura. Y por lo tanto, tenemos que volver a un nuevo humanismo que vuelva a integrar lo que una cierta miopía había separado. Lo importante es que la inteligencia hace todas esas cosas y que la religión
es una creación tan importante como la matemática, de otro tipo. Pero si no comprendemos, hay posibilidad, José Carlos, de entender lo que está pasando en este momento en el mundo si no tenemos una idea clara de lo que es la religión, de lo que son determinadas religiones, de lo que eso supone en la espiritualidad e inteligencia humana, de lo que suponen las culturas, de lo que suponen nuestras instituciones. Es que no entendemos nada. La verdad es que yo soy un gran defensor de un humanismo de la tercera generación que vuelva a integrar lo que ha estado disparatadamente separado. Ahí en tus últimas publicaciones has puesto un peso muy específico en la historia. Has mirado para atrás y has ido haciendo una narración, una recopilación hasta el contemporáneo. Pero yo me pregunto si esa narración historicista, teniendo en cuenta que en el siglo XXI llega Internet y llega el paradigma de la tecnología y esta palabra del algoritmo, no sé hasta qué punto estas novedades tan atronadoras, ¿no? Que yo creo que ese cambio de paradigma se está dando en la actualidad, posibilitan que esa mirada al pasado pueda ser útil. Te pregunto hasta qué punto la naturaleza de lo humano en el siglo XXI no está cambiando tanto como para que esa mirada hacia atrás pueda tener utilidad. Sí, vamos a ver, mira, yo no soy historiador. Y si he dedicado a la historia, y si los últimos 3 siglos son realmente de historia, es primero porque me parece muy peligroso en este momento de la humanidad el olvido de la historia. Muy peligroso el pensar que no necesito la historia porque lo importante es la innovación y que no nos demos cuenta de que lo que necesitamos es comprender. No usar, sino comprender. Y no, lo que estamos haciendo es una cultura estupenda del uso. Bueno, yo puedo utilizar, por ejemplo, el ChatGPT. ChatGPT es una invención. Yo llevo siguiendo la inteligencia artificial por un azar, porque tuve un profesor que me habló de eso, desde que tenía 17 años, porque en el año 54 hay un coloquio en la Universidad de Dartmouth de Estados Unidos donde aparece el término inteligencia artificial. De manera que la he seguido durante todos estos años. Como a todo el mundo, el salto que ha dado en 2 años la inteligencia artificial no nos lo esperábamos nada. No, ha sido algo absolutamente glorioso. Bueno, y una de las cosas que tiene es que es muy fácil de utilizar. Claro, lo que tengo que hacer es, de acuerdo, yo lo utilizo, pero yo necesito comprender qué es esto que estoy utilizando. ¿Por qué? Porque si no lo comprendo, voy a estar absolutamente vulnerable a cualquier tipo de adoctrinamiento. No sé lo que hay. Y como no sé lo que hay, no sé a qué estoy prestando atención, no sé lo que estoy utilizando. De manera que si yo no tengo posibilidad de comprender lo que pasa, pues me sucede lo mismo que si yo no comprendo lo que hace una persona. ¿Y cómo comprendo yo lo que hace una persona? Pues también tengo que conocer un poco de dónde viene, tengo que conocer un poco su biografía, tengo que conocer un poco sus creencias, sus aficiones, sus miedos, sus envidias. Pues con la cultura humana pasa lo mismo. Si yo no conozco cómo hemos llegado hasta aquí, no puedo comprenderla. Por ejemplo, ¿por qué decimos que las personas humanas están dotadas de dignidad y que por eso hay que respetarlas? Y eso es donde nos ha venido sería tan mal. ¿Por qué hemos dicho eso? ¿Por qué lo estamos diciendo? Tú ya sabes, José Carlos, que a mí me intrigó tanto esto que dediqué un libro entero, La lucha por la dignidad, a ver por qué se nos ha ocurrido una idea tan rara. Y la portada de la edición Bolsillo hay una fotografía. Una fotografía que encontré cuando ya la primera edición estaba ya hecha, porque el libro comienza diciendo: en Sierra Leona, los guerrilleros, al abandonar un poblado, cortan la mano derecha a los vecinos para así quitarse enemigos. Una niña de unos 12 años que acaba de aprender a leer y a escribir en la escuela, cuando llega ante el guerrillero, le pide
que si le puede cortar la mano izquierda, hay que tener cuarto, que se le puede cortar la mano izquierda en vez de la derecha para poder seguir escribiendo. Como respuesta, el guerrillero le corta las dos manos. Y la fotografía de la niña con los dos muñones es la que está en la portada de ese libro. Vamos a ver, ¿por qué digo yo esa cosa tan rara de que este guerrillero tiene dignidad? Que hay que respetarlo, ¿no? ¿Por qué? Esto es lo peor de lo peor. ¿Por qué nos empeñamos en decir vamos a respetar sus derechos? Si no sé cómo hemos llegado hasta ahí, no sé exactamente por qué lo digo. Entonces, en cada una de las instituciones nuestras, en cada una de nuestras costumbres, en cada una de nuestras creencias, están actuando motivaciones muy lejanas, experiencias muy lejanas, experiencias que son muchas veces de éxito o de fracaso, y que están ahí contenidas. Y que si no sabemos eso, estamos viajando con una maleta con un equipaje que no conocemos. Y por lo tanto no sabemos ni por qué pensamos lo que pensamos, ni por qué queremos lo que queremos, ni por qué decimos lo que decimos. Y en este momento las tecnologías nos están llevando a decir, ¿qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que es importante? Yo te digo lo que tienes que decir. Yo te digo. ¿Para qué? Una cosa de nuestros alumnos. ¿Para qué lo voy a aprender si lo puedo encontrar? Porque este es el timo de las nuevas tecnologías. El problema de las nuevas tecnologías es que son maravillosas, pero la gente que utiliza las nuevas tecnologías no es maravillosa. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona no es maravillosa, cuanto más poderosa y estupenda sea la herramienta que maneje, más peligrosa es. Y entonces, si no tenemos capacidad de conversión, eso es un asunto muy tuyo, José Carlos. Si no conocemos la historia, si no comprendemos, no podemos tener un pensamiento crítico. ¿De qué? ¿En qué basado? Has hibridado en el último libro la historia como una de las disciplinas más importantes con algo muy singular que es la psicología. Y vienes a decir la psicohistoria, que ya había salido antes, pero no había publicado en ningún sitio, vienes a darle un nombre que me parece muy acertado, que es la ciencia de la evolución de las culturas. Y mete la palabra ciencia con evolución de las culturas. Sí. Pero esta psicohistoria. Claro, porque creo que si no comprendemos la evolución de las culturas, no entendemos nada. Por ejemplo, la filosofía. Es decir, el gran humanismo de la tercera generación es, vamos a ver exactamente cómo hemos ido tejiendo todo ese mundo de las creaciones humanas en el que vivimos. ¿Por qué hemos organizado las cosas así? Vamos a ver, ¿por qué razón nuestra cultura no es partidaria de la poligamia o de la bigamia? ¿Por qué? Porque está en todos los códigos europeos está prohibida la bigamia. Y eso tiene ustedes idea de por qué es. Menos los mormones de Utah, que eso es el único país, digamos, democrático y civil, que tiene la poligamia y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado teniendo en las 800 y pico culturas que yo he podido investigar, más del 80% al principio eran polígamas, poligínicas, un hombre con varias mujeres. Y se han ido, a lo largo de la historia, se han ido reduciendo y cada vez son menos. Y ahora son muy poquitas y siempre por temas de prestigio. ¿Por qué ha habido esta especie de decadencia de la poligamia? Pues tenemos que comprenderlo para ver por qué tenemos unas cosas en vez de otras. De manera que sí, me parece que la ciencia, el nuevo humanismo, el humanismo de tercera generación, es precisamente la ciencia de evolución de las culturas que nos enseña por qué se han hecho matemáticas. No, si yo no tengo que saber matemáticas, porque no me va a dar de sí, pero sí tengo que saber por qué se han inventado las matemáticas. ¿Qué es por qué ha necesitado el ser humano hacer eso? ¿Por qué ha necesitado hacer arte? ¿O por qué ha necesitado hacer religiones? ¿O por qué ha tenido que solucionar diferentes problemas de cómo organiza la familia? ¿Por qué? ¿Y cómo lo ha hecho? ¿Y cómo ha tenido tanteos y ha vuelto atrás?
y cómo primero ha tenido una, por ejemplo, ha ido fortaleciendo el poder de una persona sobre un reino hasta que llega el momento de la monarquía absoluta, en que después de miles de años en que el hábito principal, en que la virtud principal era la obediencia, llegó un momento en que la humanidad, sobre todo la humanidad occidental, dice: ¿hasta qué hemos llegado? Y empieza la era de la rebeldía. ¿Por qué? Porque se había pasado la rosca. Pero fíjate, una cosa de hasta qué punto tenemos metido dentro de conceptos que manejamos pensando que sabemos lo que quiere significar. ¿Cómo se nos meten de rondón cosas que no habíamos sospechado? En este momento tenemos en España un problema respecto de la soberanía. ¿Por qué? Pues porque la Constitución dice que la soberanía, que el titular de la soberanía es el pueblo español. Bueno, ya es raro que dice dos cosas distintas. Una, la soberanía pertenece al pueblo español, y otra, la soberanía pertenece a la nación española. ¿En qué quedamos? ¿Al pueblo español o a la nación española? Si no se conoce la historia de estas dos palabras desde la Revolución Francesa, si significan lo mismo, no significan lo mismo. Cuando en la Revolución Francesa se cambia el nombre de la Asamblea del Pueblo Francés por la Asamblea de la Nación, algunos de los diputados más perspicaces se dieron cuenta que habían cambiado completamente el asunto. ¿Por qué? Porque el pueblo es un colectivo y la nación es una persona que parece que tiene una voluntad única. Cuando se dice, por poner un ejemplo, porque luego si quieren en el coloquio lo hacemos. Cuando se dice Cataluña dice esto, Cataluña no dice nada. No, porque Cataluña no tiene una voz. Mira, muchos catalanes dicen eso sí. Pero si yo estoy en la Asamblea del Pueblo Catalán, puedo decir muchos catalanes. Si estoy en la Asamblea de la Nación Catalana, puedo hacer esa especie de ficción, decir, la nación ha dicho, no, la nación no ha dicho nada. Lo que dice es un conjunto de ciudadanos. Bueno, esas cosas, si no las conocemos, ya las tenemos que conocer, hablando de José Carlos, a la historia de los conceptos, a la historia de las formas políticas, nos dan gato por libre, seguro. Por abrir otra fuente de información que trabajas en el libro, mirando hacia atrás, hacia la historia, las emociones. De repente entras en el deseo interminable